A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y para todo el mundo. Ya estamos conectados con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También nos escuchan en Huánuco a través de Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, canales de televisión en cable como Onda Digital TV, Fuego TV y Quillabamba TV están transmitiendo A Pensar Más con Rosa María Palacios, así como también nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Bien, Rosa María Palacios ya está lista para el análisis, sobre todo la noticia que más nos preocupa. Parece que va el Congreso por la JNJ, por la Junta Nacional de Justicia. Se presentó ya una denuncia contra algunos magistrados y esto nos debe preocupar a todos los peruanos. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes y televidentes en todo el país. Empezamos esta semana informativa, como siempre hacemos en las mañanas aquí en Radio Santa Rosa, con los auspicios, las empresas que colaboran con nosotros. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Palestra Editores. Del 17 al 22 de julio, Palestra Editores nos invita al programa gratuito Conferencias sobre Derechos y Libertades en el Estado Democrático de Derecho, dirigido a toda la ciudadanía que quiera conocer más sobre sus derechos. Pueden inscribirse a través de nuestras redes sociales. Y por supuesto, como siempre lo hacemos todos los días, recordarles que la radio es una radio pastoral, es una asociación sin fines de lucro que vive de la caridad de todos ustedes. Así que si es posible que hagan una donación a través del QR que aparece en pantalla, pero tiene que aparecer en pantalla, ya lo van a poner, lo único que tienen que hacer es capturarlo y hacernos una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que ustedes conocen. Ahí está, ya Peplin, la que tengan. Como les hemos explicado varias veces, la radio vive de la Divina Providencia, y la Divina Providencia los usa de instrumento a ustedes, si no, no podemos llegar a fin de mes. La radio tiene muchas actividades también, pero cuesta poco a poco, ¿no es cierto?, reinstaurarlas. Siempre las anunciamos a través de este medio. Y para los que están en el exterior, que no tienen billetera electrónica, no cuentan con Yape o Plink, siempre tenemos el sistema PayPal. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página web de la radio y seguir ahí las instrucciones, www.radiosantarosa.com.pe. Es muy fácil y con esto colaboramos a el sostenimiento de la radio. Muy bien. Ahora bien, vamos a hablar del análisis político. Abel nos ha planteado varios temas y anoche, hay que decir que sí, los programas políticos trajeron política, lo cual es una maravilla cuando sucede, no policiales, gracias a Dios. Aun cuando hay algunas noticias políticas que son las policiales de los políticos, ¿no? El día viernes, al terminar el programa, nos enteramos de que se estaba realizando un operativo que incluía la detención de, entre otras personas, Sada Goray, la empresaria líder de Marca Group, y
el ex periodista Mauricio Fernandini. Entre otras personas, algunas no se encontraron, como el señor Mesones, ex esposo de Sada Doray, que está prófugo de la justicia, pero también se detuvo el señor Arroyo, que fue el presidente del Fondo Mi Vivienda, colocado por Sada Doray. Esto ha traído bastante revuelo el día viernes y puso de lado una noticia importante que destacamos el viernes en la mañana, que es la amenaza de muerte al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y los ataques sistemáticos de la pestilencia a personas y organizaciones democráticas. Estos grupos fascistas, totalitarios, habían llegado al extremo de amenazar de muerte al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Una amenaza clara, explícita, abierta, megáfono en mano, no sutil ni, digamos, velada. No, no, no. Lo vamos a matar. Así de claro. Y bueno, ¿qué pasó con Fernandini y Goray, que venían en calidad de colaboradores, aspirando a una colaboración eficaz? Se dictó prisión preliminar. La prisión preliminar dura un máximo de 10 días y se utiliza para, digamos, consolidar el proceso y luego determinar si las personas que están detenidas van a colaborar o no con la justicia, y si no lo van a hacer, determinar si son un peligro o no para la acción probatoria. Por lo tanto, si así lo desea el fiscal, así lo considera, puede solicitar la prisión preventiva de los detenidos. Eso todavía no ha ocurrido. Lo que se ha filtrado a los medios de comunicación es que habían profundas contradicciones entre lo dicho por Sada Goray y Mauricio Fernandini. El caso de Sada Goray, recordarán ustedes que se había presentado como una empresaria extorsionada por una mafia en el Ministerio de Vivienda y que por lo tanto estaba dispuesta a colaborar, la habían obligado a pagar unos dineros para que sus proyectos salieran. Se ha demostrado ya en la investigación con los testimonios de otros colaboradores, aparentemente la señora Pilar Tijero, así lo ha dicho el doctor Nakazaki, que ella no ha sido detenida porque no ha caído en contradicciones. Aparentemente la señora Goray no simplemente era una funcionaria, una empresaria extorsionada, era la líder de una organización criminal, aunque no se le esté imputando de organización criminal todavía, que organizó un esquema de corrupción muy rápido, muy veloz, para hacerse de contratos de obra pública a través de programas sociales de vivienda. El daño al Estado peruano es de 148 millones de soles, dado que se le adjudicaron 8 proyectos de vivienda, aunque algunos de estos nunca empezaron ni siquiera a ejecutarse. En el caso de Mauricio Fernandini, él se presentó ante la Fiscalía como un testigo de estos hechos y un facilitador involuntario. Él decía que había alquilado su departamento para que se produjeran algunas reuniones. De acuerdo a la información recogida y probablemente entregada por su prima, fue bastante más que eso, al punto que fue bastante mejor remunerado de lo que había dicho, señalándose un bono de éxito y otros pagos. La unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Economía y Finanzas cruzó información con la Fiscalía y encontraron que Mauricio Fernandini se había comprado un departamento y un carro, coincidiendo, y había pagado un crédito, coincidiendo las fechas con los desembolsos que le había hecho Sada Goray. Así que la situación de ambos es delicada. Mauricio Fernandini, cuando le preguntaron sus generales de ley, no dijo que era periodista. Dijo que era estudiante de una maestría. Y el juez le dice: oiga, pero eso no es un trabajo. Bueno, es el único trabajo que tengo. Yo ahora me dedico a estudiar en una maestría. Claro, porque un periodista no hace lo que ha hecho Mauricio Fernandini. Y un empresario, de verdad, no hace lo que hace Sada Goray. Y hoy día hay un editorial en El Comercio que vale la pena resaltar, que los empresarios y los periodistas tendríamos que comenzar por decir: eso no es ser empresario y eso no es ser periodista. Un poco de vergüenza le dio, felizmente, todavía a Mauricio Fernandini, y no dijo que era periodista.
Muy bien, Abel. Esa noticia continúa, está en desarrollo porque la prisión preliminar, como digo, dura 10 días y lo que viene ahora es determinar si la Fiscalía va a considerar la solicitud de prisión preventiva. El caso de Sada Goray es complicado para ella porque está tramitando una nacionalidad en República Dominicana para ella y toda su familia, y porque también estaba cambiando de domicilio fiscal en Uruguay, así que puede ser una situación bastante complicada para Sada Goray y para la Fiscalía. En el caso de Mauricio Fernandini, eh, esperemos que pueda seguir su proceso en libertad, siempre y cuando no perturbe la acción probatoria y colabore de verdad, diciendo todo lo que realmente sabe, completo. Muy bien. Eh, Vamos a las otras noticias que vienen de los programas dominicales de ayer y de las cuales vamos a hablar luego con Iván La Negra, porque conciernen al Ejecutivo y al Congreso. Empecemos por el Ejecutivo. La señora Presidenta de la República tenía un secreto muy bien guardado que ha develado el programa Punto Final de Latina, una investigación de Christopher Acosta. Creo que me escucharon el mensaje, sea unos minutos para ir a Boluarte. Bueno, le dedicaron más que unos minutos. ¿De qué se trata esta historia? Eh, la señora Dina Boluarte en 2007 se presenta a un concurso público de méritos para una plaza en Reniec, una plaza que gana, que alcanza, y presenta en su CV una publicación. Con mucha paciencia, Christopher Acosta ubicó la publicación, una publicación que está registrada en la Biblioteca Nacional del Perú, una publicación que tiene 7 coautores, muchos de ellos en puestos importantes en la administración pública, jueces, fiscales, un ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el señor Anaya, que fue destituido. Y el tema del libro, el título del libro son los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ya, ahí nomás te dabas cuenta de que algo no estaba bien, ¿no? Dina Boluarte escribiendo sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario. Bueno, es como Pedro Castillo haciendo una tesis sobre género, ¿no? Algo no está pasando correctamente. Bueno, pues resulta que sometieron a una verificación primero digital y luego manual todo este documento, todo este libro, y el 55% del libro es plagio. El libro no tiene bibliografía y obviamente no tiene citas a pie de página, no tiene comillas. Y son páginas de páginas de páginas y páginas plagiadas de una autora argentina, de un autor mexicano, de una web mexicana, lo que se hizo un cut and paste vulgar para editar algo y presentarlo. Aparentemente estas personas necesitaban tener publicaciones en su CV para postular a cargos públicos. Y ese es el problema de este virus espantoso que se llama credencialismo, ¿no? Yo tengo credenciales y todas las credenciales son basadas en hechos falsos. Dina Boluarte no escribió ese libro, pues. Y sus 7 coautores tampoco. Tal vez uno de ellos armó un cut and paste y dijo, ya está. El resto le facilitaron algunas cosas, entre ellos su nombre, y ya está. Luego Dina Boluarte desaparece ese libro de todos sus actos posteriores. Lo utiliza solamente para presentarse ante la RENIEC en el 2007. No lo utiliza para sus postulaciones presidenciales, no está en su currículum, primero parlamentarias. Recordarán ustedes que ella postula a la municipalidad de Surquillo, no gana, luego postula al Congreso del 2020, no gana, y luego postula a la vicepresidencia y no llega a inscribir su candidatura al Congreso porque se la tacha. Muy bien. Dina Boluarte entonces tiene un problema. Hasta esta hora no hay reacción alguna de la cuenta de Presidencia de la República, ni del primer ministro. Vamos a ver cómo la saca de esta. Ya la sacó del lío del Club Apurímac, vamos a ver cómo la saca de esta. Pero lo cierto es que el libro está plagiado, sin discusión.
Pedro Castillo está procesado penalmente aún por 55% de plagio en su tesis de maestría, él y su esposa. Esto es 54%. Perdón, Pedro Castillo era 54%. Esta es 55%, un puntito más. Ahora, ¿ha prescrito o no prescrito el delito? Anoche me lo preguntaron en Twitter y es una muy buena pregunta. Yo he estado revisando las normas y hasta donde puedo ver, me parece que sí, que para suerte de Dina Boluarte ha prescrito. ¿Por qué? Porque hay dos delitos que se le pueden imputar, hasta donde podemos ver, de repente hay más información. El primero es falsa declaración en documento administrativo. Ella se presenta ante la RENIEC en un concurso público y miente. Dice que ella ha escrito ese libro. Falsa declaración en documento administrativo tiene una pena máxima de 4 años. Si se presentó en 2007, la prescripción ordinaria es la que corre cuando nadie se ha dado cuenta que hay un delito. Ya pasaron los 4 años. El 2011 venció. La extraordinaria es la prescripción extraordinaria es la pena máxima más la mitad. Pero esa corre cuando ya ha habido denuncia. En este caso estamos en ordinaria, prescribió. Y el otro delito es el delito de plagio, que, ojo, tiene una pena máxima de 8 años, ¿eh? Dejen de plagiar. Y si el delito lo cometió en 2007, 8 años son 2015. También prescribió. La larga, que sería de 12, operaría si alguien la hubiera denunciado. Algunos de ustedes me dirán, pero las penas no se suman. Sí se suman, pero no me queda claro si para los plazos de prescripción. Porque dentro de lo que sé, para los plazos de prescripción prima la más alta, que es la de 8. Entonces, sí, es posible, salvo que me equivoque, y corríjanme por favor, me encantaría equivocarme, pero creo que el delito para Dina Boluarte ha prescrito. Ahora, la sanción moral no prescribe. Y, ojo, este mismo Congreso, entre las razones para vacar a Pedro Castillo en la moción presentada por Ed Málaga, se encontraba el plagio de sus tesis de maestría. Ojo, estaba ahí. Yo, ustedes saben cuál es mi posición sobre la vacancia, yo no la varío nunca. Yo considero que la vacancia por incapacidad moral permanente no es 87 votos para tirarte un presidente, que es lo que cree el Congreso. Yo creo que la vacancia por incapacidad moral permanente es otra cosa que tiene que ver con la incapacidad mental de un presidente. Pero a quien hierro mata, hierro muere, ¿no? A igual razón, igual derecho. Digo yo. Pero dudo mucho que el Congreso haga algo, porque la salida de Dina Boluarte del poder significa el suicidio del Congreso. Aunque no faltará que tramiten una interpretación auténtica para decir que si Dina Boluarte se va, ellos no tienen por qué irse, ¿no? Cosa que han sostenido muchos conspicuos representantes del Congreso desde el inicio del gobierno de Castillo. Así que así estamos. Tenemos una presidencia que plagia, una presidenta que plagia, cosa que no llama la atención. Y dada la cantidad de eventos que en el futuro tendrá que afrontar debido a las graves violaciones de derechos humanos en su gobierno, de repente le hace bien leer el librito, de repente ahí se entera de qué se trata, ¿no? Impresionante. Pedro Castillo hizo una tesis con su esposa, de verdad, sobre roles de género en el aula. Es como si fuesen profecías, ¿no? Organizan plagios de cosas en las que no creen y nunca van a creer. Dicho sea de paso, algunos de los coautores de Dina Boluarte, consultados en el mismo programa de Punto Final, en el mismo reportaje de Christopher Acosta,
no recuerdan nada. Algunos dicen que el libro nunca existió, que seguramente tomaron su nombre. Otros dicen que eso fue para una publicación interna, pero que nunca lo publicaron. Es decir, varios alegan que eso no existió, lo cual hace que el caso sea, la verdad, bastante más misterioso, ¿no? Porque normalmente la gente cuando escribe un libro le gusta que, bueno, que el libro se publique y tenga su nombre, ¿no? Para eso lo escribes. ¿Qué más pasó ayer, esta vez en Cuarto Poder? Ay, ay, ay. Otro congresista mocha sueldos, pero este es más interesante porque tiene más historias cruzadas. El congresista Flores, congresista de Puno, de Acción Popular, fue detenido tratando de viajar a China en junio pasado. Tenía una requisitoria. Estaba requisitoriado y tenía que ir inmediatamente a Puno a enfrentar un proceso penal, el cual ha podido seguir en libertad por peculado. Luego regresó a Lima, se embarcó a China y hasta donde entendemos todavía no ha regresado. Viajó con su señora, muy contento él. Todo en orden. El señor Flores, además de ser miembro de Acción Popular y además de ser niño, está sindicado dentro del grupo de los niños. Además, perdón, presidente de la Comisión de Energía y Minas. Nada menos, nada menos. Una comisión que tiene muchas tareas y muy pocos resultados, salvo favorecer actividades ilegales. Vaya proyectos. Pero en fin, el señor Flores sufrió lamentablemente el incendio de su casa por parte de una turba en Puno. Y sobre estos hechos conversa con sus trabajadores el pasado 12 de enero. Lo que el congresista Flores no sabía era que sus trabajadores lo estaban grabando. Y la grabación, igual que la de la congresista Cordero, es una de las más potentes que yo he escuchado en mi vida para incriminarse de severísimos delitos. No solamente es mocharle el sueldo a los trabajadores, es la negociación de una coima de $250,000. Es espantoso lo que dice el señor Flores. El señor Flores, bueno, les cuenta que su casa se ha quemado, una tristeza, ¿no? Y voy a citar textualmente para no equivocarme, porque no quiero equivocarme. Lo que dice es lo siguiente. Ustedes saben que yo he podido darles la oportunidad a ustedes, darles la oportunidad. O sea, fíjense la lógica. Es la misma lógica de lo que cuenta Salatiel Marrufo sobre Pedro Castillo, ¿no? Que él y Heiner Alvarado tenían que recolectarle otro monto, 50,000 soles mensuales, para que no lo saquen del puesto y no cedan las presiones. La lógica de estos mafiosos, disculpen que sea tan dura, pero no hay otra explicación, es que los puestos de trabajo en el Estado se pagan. Se pagan. ¿Tú quieres robar con nosotros? Perfecto, paga tu cuota. Bueno, esta es la misma lógica. Ustedes saben, dice el congresista Flores, que yo he podido darles la oportunidad a ustedes, a pesar de que a mí me ofrecieron, incluido el puesto de secretario técnico, $250,000. O sea, le ofrecían comprarle todos los puestos de la oficina en un solo pago. De la Comisión de Energía y Minas, obviamente. Porque ¿quién tiene secretario técnico? La Comisión de Energía y Minas. Y hoy que me arrepiento de no haber recibido ese dinero. Me arrepiento de no haber recibido ese dinero. Ese dinero y a la mierda. Los proyectos que se hubieran aprobado o no, me hubiera llegado ya te imaginas a dónde. Bien disuriento el señor. Lamentablemente perdí esa gran oportunidad creyendo que estaba trayendo personas que entendían cuál es la forma de trabajo acá. Y luego embarra a la señora María del Carmen Alba que
obviamente se lleva pésimo con este señor y que anoche mismo desmintió todos sus dichos, pero que dijo bien claramente que María Carmen Alba le había enseñado cómo era. Luego dice lo siguiente, colocando a su esposa como cómplice. Si están acá ustedes, fuera de la chamba que hayan podido hacer o no, porque Ronnie no hizo ni mierda, imagínense, o sea, nada. Es que el que chambó fue su hermano. Ronnie, creo que me alcanzó 1.000 soles, 1.000 soles, no sé. Mi esposa lo tiene anotado. O sea, mi esposa lleva la cuenta. Y se los dice claramente. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? Con ustedes había quedado bien claro que nos iban a apoyar con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes. Y con los bonos al 50%. Lo han cumplido, ¿no? Parte de ustedes. Pero no veo esa voluntad. O sea, no veo que lo hagan, digamos, con cariño, como lo hacen los demás. Por ejemplo, yo lo veo a Juancito. Juancito se preocupa. Es como si le pesara el dinero y me dice, congresista ya. O sea, este señor quería que sus empleados fueran robados y agradecidos por el robo. Me tienen que dar con cariño. Miren, yo ya no sé qué hacer frente a esta información porque obviamente el Congreso no va a hacer nada. La señora Cordero sigue en su despacho y los otros 8 también. Ya hay 3 casos en ética que han exonerado. El caso de la congresista Rocío Torres. ¿Saben qué es una vergüenza? Estas personas, por legítima defensa del Estado peruano, solamente para empezar, no deberían tener personal. Y el Congreso no debería entregar bonos a los trabajadores, porque esta cantidad de bonos que se han entregado desde que llegó este Congreso, que no se habían entregado en esa cantidad nunca, únicamente es para que los congresistas se roben el 50%, pues está clarísimo, clarísimo. Estas 10 personas en legítima defensa de los intereses del Estado peruano les tienen que quitar el personal. Nada. Que tengan una secretaria de un pool para todos, punto, para que reciba la correspondencia, nada más. Quítenles el personal. Pobre personal, ¿no? Están sometidos a una extorsión. Pero hay que decir algo. En los 10 casos es el propio personal el que entrega la información. Y 10 personas de 130 no son excepciones. Discúlpenme, acá hay un patrón de conducta. Hubo una época en que estas cosas en el Congreso se perseguían, ¿eh? Y el Congreso trataba de proteger su buen nombre, tomando medidas radicales y draconianas. Yo anoche en Twitter puse 2 casos que conocí bien, porque los cubrí. El caso de Michael Ortecho, un congresista mochasueldos, que el Congreso desaforó en 90 días y le impuso una sanción de inhabilitación para la función pública de 10 años. Eso fue en 2013. Lamentablemente, en su caso, el juicio oral recién está por concluir, entiendo he chequeado hasta abril o mayo se llama el juicio oral, presumo que está todavía concluyendo. La Fiscalía pidió 24 años para él. Se calcula que se hizo de un patrimonio de más de 1.000.000 de soles o 1.500.000 de soles. El segundo caso es el del congresista Anaya, del congresista José Anaya. Ustedes no lo van a recordar con ese nombre, pero si les hablo del congresista Come Pollo, sí lo van a recordar. El congresista falsificó documentación para sustentar gastos de representación y cometió la torpeza de poner que había comido o había pagado 400 cuartos de pollos. Eso es imposible, ¿verdad? ¿Saben qué pasó con él? Lo condenaron a 5 años de prisión. Estuvo preso. O
salió al cumplir 2/3 de su pena en el año 2013. Entonces, hubo una época en el Congreso sí le preocupaban estas cosas. Ahora no. Ahora no. 10 congresistas sacando plata de los trabajadores. ¿Qué plata del Estado? ¿Qué plata de nuestros impuestos? ¿Qué plata de todos los peruanos? Y reclamándoles. Le tienen que dar con cariño. ¿Qué les pasa? Tienen que entender pues la forma de trabajo, ¿no? La forma de trabajo. ¿Qué trabajo es eso? Es como cuando los ladrones hablan de laburo. O sea, eso no es trabajo, eso es robar. Claro, para estos desgraciados robar es un trabajo. Hay que llevar cuentas. Y hasta la esposa está comprometida. Y finalmente lo que Abel dijo al principio del programa. Miren, yo lo vengo explicando hace meses, pero tal vez algunos no se dan cuenta de lo que está pasando en el Perú. Una minoría en el Congreso, porque ni siquiera es la mayoría, dirige una operación de copamiento de todos los poderes del Estado. Para ello cuenta, sí, muchas veces con los votos de la mayoría del Congreso, por lo menos de más de 87. ¿Hay excepciones en el Congreso? Por supuesto que las hay, pero son eso, pues, excepciones. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de que el poder no admite vacíos. Y ante cualquier debilidad de cualquier institución del Estado, el Congreso inmediatamente la absorbe. El Congreso ha declarado ya casi inoperante para lo que sea defensa de derechos constitucionales y humanos al Tribunal Constitucional. Hay 5 fallos del Tribunal Constitucional donde le dan carta blanca al Congreso para hacer lo que les dé la gana. El Congreso no está sujeto a control constitucional, el Congreso no tiene que someterse a reglas de orden público, el Congreso puede organizar un concurso sin ningún mérito y nombrar a dedo un defensor del pueblo y al Tribunal Constitucional me parece muy bien. El Tribunal Constitucional manda que se persiga a los miembros de los sistemas electorales, en juicios políticos. El Tribunal Constitucional les da iniciativa de gasto. Entonces el Tribunal Constitucional ya no es el Tribunal Constitucional. Es un tribunal tributario, entregado, dócil, favorable a los intereses del Congreso de la República, sean cuales sean estos. Y está aprobado una y otra vez en las sucesivas resoluciones que han emitido, todas favorables a lo que el Congreso quiera, incluyendo la modificación por ley de la cuestión de confianza. Ahora le van a mandar el proyecto para que Dina Boluarte hoy viaje, que es inconstitucional, por supuesto, y les aseguro que el Tribunal Constitucional va a decir que es perfectamente constitucional. El defensor del pueblo es el abogado personal de Vladimir Cerrón en pago por el Tribunal Constitucional, cuyos votos, los de Perú Libre, fueron utilizados para ese fin. Pero ahí no queda la cosa. Es necesario capturar el sistema de justicia. Es absolutamente necesario para los intereses de las bancadas en el Congreso capturar el sistema de justicia. Derogar en la práctica la colaboración eficaz, impidiendo corroboraciones cruzadas, poniéndole plazos draconianos, favorece a los que están bajo investigación. Entre ellos a Pedro Castillo y sus amigos, que son los que más se van a favorecer. Dina Boluarte es una rehén voluntaria del Congreso, porque no va a observar la ley, no ha dicho una palabra. Le han rogado que observe la ley, no ha dicho una palabra. Entonces, capturar el sistema de justicia, sí, pues, está ahí sobre la mesa. Ya no hay instituciones para perseguir corruptos, cosa que va a favorecer, reitero, en primer lugar a Pedro Castillo y a sus colaboradores eficaces. Eso va a vencer más o menos rápido, ¿no? ¿Y después qué? La Junta Nacional de Justicia y el sistema electoral. Lo necesitan. La Junta Nacional de Justicia se creó a raíz de un referéndum en el que todos votamos porque el Consejo Nacional de la Magistratura, por su composición, había devenido un organismo corrupto y fue destituido
por el Congreso donde había mayoría fujimorista, porque era un escándalo lo que habían en los audios de la corrupción. Entonces se decidió hacer un esquema distinto, que los titulares de varios poderes del Estado se reunieran, hicieran un concurso público de méritos y se eligiera una junta que es la que hace algunas cosas que son importantísimas en una democracia. La Junta Nacional de Justicia elige a los jueces y fiscales, los ratifica y los sanciona. Y la Junta Nacional de la Justicia elige al jefe de la OMPE y a la jefa de la RENIEC. Controlar la Junta de Justicia políticamente es un botín nada despreciable. Como este Congreso utiliza la acción de inconstitucionalidad como si fuera una chaira, porque para eso es, en vez de estar levantando la inmunidad a todos los que han cometido concusión, a los mochasueldos, ¿no es cierto?, inhabilita a Zoraida Ábalos por cualquier cosa. Dicho sea de paso, a la señora Ábalos la han inhabilitado por 5 años, o sea, la han sacado de la carrera finalmente fiscal, por omisión de denuncia. Yo quiero ver que hoy, la señora Patricia Benavides denuncie a Dina Boluarte. ¿O no? ¿O no la va a denunciar? Por el plagio de su tesis, ¿no? Van a decir, no, en realidad no es su tesis, es su libro, ¿no? Eso corresponde a un juzgado común, como en el caso de Castillo, por Tacabamba, se va a ver el asunto acá en Lima, porque en realidad es un delito cometido antes de su mandato. Ya, ok. Pero podría denunciarla constitucionalmente, ¿no? Porque si no sería omisión de denuncia, igual que Soraya Ábalos. ¿O no? ¿Se dan cuenta cómo es una excusa? ¿Cómo se inventan cosas en el Congreso? Bueno, igual. La Junta Nacional de Justicia ahora tiene a la señora, y siempre la misma, Patricia Chirinos. Hoy día en la mañana escuchaba a Marcos Cifuentes que es, te mandan la moto, pero la que maneja la moto siempre es Patricia Chirinos. Siempre. Es la encargada de la ejecución. Y es lo mismo, ¿no? Tirarse media junta. Igualito como hizo el fujimorismo en el 98, cuando se voló a 3 magistrados del Tribunal Constitucional. Es que es exactamente lo mismo. Ya sabemos cómo acaba eso. Acaba en un proyecto autoritario para reelegirse. Ya quien no quiera ver, pues ya qué hacemos, ¿no? Pero más fácil no se lo puedo explicar. Congreso y presidencia, lo mismo. Tribunal Constitucional, lo mismo. Defensor del Pueblo, lo mismo. ¿Qué le falta? Los órganos electorales y los órganos judiciales. ¿Para qué? No solo para tener poder, sino para exonerarte de todas las responsabilidades penales que tienen estos congresistas y sus líderes políticos. Obviamente, y he escrito ayer esto, van a, de todas maneras, a destituir a Rafael Vela y a José Domingo Pérez. Pero que de todas maneras, eso también viene. Algunas personas, cuando ya tengan el agua encima de la cabeza, recién se van a dar cuenta que esta democracia ya no es democracia, ¿no? Pero ha sido a cucharaditas. Y ahí va. Vamos a hablar de este proyecto con Iván La Negra, que nos está ya esperando. Ya estamos en comunicación con él, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y regresamos. A ver. Así es, Rosa María, vamos a la pausa. Recuerden ustedes que del 17 al 22 de julio, Palestra Editores los invita al programa gratuito Conferencias sobre Derechos y Libertades en el Estado Democrático de Derecho, dirigido a toda la ciudadanía que quiera conocer más sobre sus derechos. Pueden inscribirse a través de nuestras redes sociales, Palestra Editores. Retornamos con el doctor Iván La Negra. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María ya se encuentra con el doctor Iván La Negra,
secretario ejecutivo de Transparencia. Adelante, Rosa María. Muy bien, ya estamos con Iván Lanera justamente para hablar de la situación de precariedad de nuestras instituciones democráticas y de cómo esto puede afectar la democracia. Como ustedes saben, Iván Lanera es el secretario ejecutivo de Transparencia, una institución creada justamente para defender la democracia y para observar elecciones y para establecer que los elementos de la democracia peruana estén siempre ahí vigentes, ¿no? Que no los perdamos. Gracias por estar con nosotros, Iván. Y hablemos primero de la situación del Congreso de la República. Estamos hablando del 10º mochasueldo, en lo que yo señalo no considero una excepción, sino un patrón de conducta. Lo excepcional es lo contrario. Y en el mismo patrón de conducta, la grabación realizada por los trabajadores del congresista Flores revela varias cosas. La primera es una justificación sobre la base de que todos lo hacen y se lo dice a sus trabajadores. Tal vez ha utilizado, y ella obviamente ha protestado, ha utilizado falsamente el nombre de la expresidenta del Congreso, María Carmen Alba, pero lo dicen, todos lo hacen, hay que traer gente de confianza. Vamos a empezar por eso. 10 congresistas ya podríamos discutir sobre un patrón de conducta en el Congreso de la República. Sí, María, bueno, gracias por la invitación. Saludo a todos los que nos ven, nos escuchan. Pues es cierto, ¿no? Hay un patrón y además que no es reciente porque en el pasado recordarás que ya hubo casos similares, ¿no? Lo que quizá ahora está ocurriendo es que el nivel de impunidad es más alto. Digamos, antes, por lo menos, de alguna manera, el Congreso buscaba sancionar a aquellos que eran descubiertos, ¿no? Ahora, si se sanciona, se hace con lo mínimo, ¿no? Y en realidad, ese mensaje que se manda al resto es, miren, no va a pasar nada. Y Y por sigue lo tanto, haciéndolo. ahí van a Además, si continuar se llevan haciéndolo. 50% de los bonos Mm. y siguen entregando bonos, y cada vez más bonos, ¿qué tanto interés de los congresistas en que se entreguen bonos a los trabajadores? Parece que los congresistas fueran los jefes del sindicato, ¿no? Todos piden bonos para sus trabajadores. ¡Qué gente tan buena gente, caracho! Y claro, si te llevas el 50% del bono, todos están pidiendo bonos para sus trabajadores. ¿No es un Sí, disparate todo esto? Más disparate bien, en la varias pregunta, dimensiones, ¿no? claro, la pregunta es, ¿no deberíamos cambiar el sistema de trabajo en el Congreso de la República? Es Mm. absurdo que estas personas lleguen y no puedan hacer nada si no es rodeada de otro conjunto de personas a las cuales hay que contratar para que hagan el trabajo que ellos no pueden hacer, pero a su vez esas personas tampoco tienen las calificaciones, entonces el Congreso tiene que contratar de planta a otras personas para que hagan lo que las otras personas contratadas tampoco pueden hacer. Por Dios, hay un Sí. servicio parlamentario que es de carrera y ese sí sabe hacer las cosas, el resto no. ¿No Mm. hay que cambiar algo en el sistema de trabajo del Congreso de la República? Bueno, varias cosas, ¿no? Primero, en realidad, el Congreso debería alinearse a las políticas de servir, para empezar, ¿no? Eso sería lo primero que uno debería Eso. hacer, primero, ¿no? Segundo, es muy fácil racionalizar el trabajo del Congreso de lo que hoy tenemos. Muy fácil, porque para empezar, no tienes por qué tener un cuerpo especial al arbitrio de los congresistas, ¿no? Con inclusive hasta 10 personas que generan todo el incentivo para que estas tipo de prácticas continúen. Lo que tienes que hacer es reducir al mínimo esa cantidad, más bien establecer grupos o equipos por bancada Para que y se haga una fortalecer. idea el público, Iván, esas 10 personas, porque uno es profesional, otro es técnico, en fin, hay distintas categorías. Ese, como dicen, módulo parlamentario de personal, Ujú. ¿qué costo tiene al mes? Varía, pero digamos una Más o menos, pero remuneración esas 10 mínima, personas, como dicen, un orden de magnitud, 8.000 costarán, promedio, ¿no? 8.000 por persona, o sea, estamos hablando de 80.000 soles, ¿no? ¿cuántos? O sea, si son 8.000 soles por persona y son 10, son 80.000 soles más o Ya, menos al mes, ochenta ¿no? mil soles, de los cuales el 10% va a ser para el congresista, ¿ok? Ujú. Entonces, ahí ese 10% son 8.000 soles mensuales aparte de su sueldo. Pero si esos tienen bonos,
y supongamos que los bonos sean lo mismo, 40.000 soles son para el congresista. Y el año pasado creo que han tenido 3 bonos o 4. Señores y señoras, bienvenidos. ¿A qué? A la piñata. Eso es una cosa, la agitas y caen cosas. Es una piñata. Sí, sí, Entonces, además que además está vinculado con estos pedidos permanentes que hace el Congreso de más recursos al mes. claro, más recursos, pero obviamente que más recursos, somos 130, ¿no? Entonces, 50% se va para los congresistas de los bonos. Ayer nos ha dado esta tasa y hay que decir que sale de la viva voz, de la voz del congresista. Es la primera vez que tenemos, bueno, la congresista Cordero es te llevo al cajero ya y dame la plata, de viva voz, pero en esta vez tenemos los montos, los porcentajes, porque además se lo dice, 10% no es tan desfavorable, como diciendo, hay otros que cobran más, ¿ah? Acá es algo que todos pueden colaborar. La forma de trabajo. Hay que decir que la producción legislativa del señor Flores es, la verdad, paupérrima, pero en fin, además de trabajo poco, ¿qué podríamos hacer? Porque necesitamos un Congreso para salvar la institución. O sea, evidentemente quien postule a la presidencia de este Congreso no va a ofrecer lo que estamos diciendo en este programa. Tendría que ser un nuevo Congreso con una oferta a la ciudadanía que va a ir a votar. ¿Ok? ¿Qué deberían ofrecer los partidos políticos para que votemos por un Congreso que no haga esto? ¿Cuál sería la oferta? A ver, son varias cosas. A ver, primero, ese tema que mencionamos de servir creo que va de cajón. No, Segundo, servir para que la gente entienda. Servir es una institución del Estado que lo que establece es una metodología de concurso de méritos para poder acceder. Hay una meritocracia. La idea central es que van a acceder a estos puestos de trabajo aquellas personas que tengan los méritos para tener. Primer acto. exacto, Segundo perfecto. acto. Luego hay que eliminar todas esas posiciones de asesores personales a lo básico, ¿no? Quizá un asesor Chao. principal y un técnico quizá y ya está, no más, no más. No más. El resto todo servicio No más. parlamentario que apoya comisiones o apoya bancadas, pero ya no, Exactamente. nada más. Y Y ese servicio parlamentario no puede estar constituido por personas de confianza de ningún congresista particular. no, no, Punto. no. Sino que servir contrata en concurso público. Entonces, si yo necesito un secretario técnico para la Comisión de Energía y Minas, será un profesional que tenga experiencia en el sector de energía y minas, que haya tal vez estudiado Derecho, tal vez sea ingeniero, ¿no es cierto? Y que tenga este perfil. El perfil se concursa por concurso público, se ingresa. Yo no tengo relación política con el señor A ni con el señor B. Yo estoy para revisar proyectos de ley. Sí, sí, es un procedimiento que en realidad hay que sencillamente seguir las reglas, ¿no? Es un tema, de hecho, sentido común en casi cualquier institución seria, ¿no? Que son procedimientos meritocráticos básicos, ¿no? Que aseguran no solamente la idoneidad de la persona, sino que coges al mejor de los disponibles, ¿no? Eso es, digamos, lo elemental en No, y cualquier además porque hay organización. otro problema que se tiene que entender. Este Congreso de 130 congresistas tiene más trabajadores que el que tenía en 1980 uno de 240 congresistas. Sí. Y Estamos sin la hablando de casi tecnología que hoy 4.000. tenemos, ¿no? ¿Perdón? Y sin la tecnología que hoy que tenemos un montón de Así es. tecnología que no teníamos 80, que pues ahorra también, ¿no? Un montón de Claro. esfuerzo y mejora la productividad. O sea, debería haber un aumento de la productividad y en lugar lo que estamos viendo es una reducción de la misma. Mira, habían candidatos al Congreso que eran muy demagogos. O sea, yo no voy a cobrar sueldo, mi sueldo será un sólido, lo haré al pueblo, no. Yo quiero alguien que postule y que diga, yo no voy a tener trabajadores, tampoco voy a tener oficina. Con ir a la biblioteca del Congreso en silencio a trabajar, te podría bastar y sobrar. Y además ahí si vas a trabajar en silencio, y la biblioteca es bestial porque te ayuda en la bibliotecaria, y ahí sacas tus antecedentes, puedes trabajar tus normas tranquilo. Una No, casilla para que te dejen la y además, correspondencia. no, bueno, además, bueno, como ocurre continuamente en cualquier tipo de función pública, digamos, los equipos que necesitas para trabajar son estándar. Es decir, el mismo puesto
tienen las mismas cosas todos y que son los estrictamente necesarios para la tarea que cumplen, ¿no? Claro. Digamos, de tener un frigobar, ¿no? Por ejemplo, o personales o ese tipo de cosas no suelen ocurrir en la administración pública, ¿no? Entonces, y luego la otra cuestión que creo es clave es el tema de reformar los procedimientos disciplinarios. Y creo que también ese es otro problema serio, ¿no? Que están muy mal diseñados, están basados básicamente en que los propios congresistas son fiscales y jueces, o sea, ambas cosas, y eso no funciona, o por lo Y menos, jueces y verdugos, ¿ah? claro, Porque además, sí, quienes bueno, de ejecutar eventualmente, ejecutan peor que verdugo. Pero, eh, ese proyecto, yo lo recuerdo, lo presentó Guido Lombardi hace varios años, que era que la Comisión de Ética estuviera integrada por personas ajenas al Congreso, que sí. fueran personas profesionales mayores, digamos, gente ya con experiencia de vida, que podían ser filósofos, teólogos, gente más bien especializada en moral, y Sí, que esas personas constituyeran un colegiado que hiciera la recomendación al Congreso de qué hacer en estos casos. eso es muy importante porque solamente sería la recomendación. Evidentemente, al final el Nada Congreso más. tiene que votar, pero es bien diferente cuando te llega un caso muy bien sustentado, con harta información, que hace muy difícil, digamos, rechazarlo. El costo político, en todo caso, de hacerlo es más alto, ¿no? Claro, Hay un elemento inevitable, ¿no? Digamos, finalmente no puedes sancionar desde fuera del Congreso, pero sí puedes por lo menos hacer un procedimiento más abierto, más claro, más transparente, mejor llevado, ¿no? Y eso, para eso hay que sacar ese tema de la investigación de los propios congresistas. exacto. Entonces, esas dos cosas, servicio parlamentario profesional, los congresistas no tienen personal, ya, les dejamos a uno ya, en la negociación, ¿no? Pero en principio cero, y en segundo lugar, hay un servicio parlamentario por concurso público y los procedimientos disciplinarios para aquellas personas que cometan alguna falta ética, que las hay muchas, ¿no? El viaje a China, por ejemplo, del cual se ha comentado también, constituye una buena oportunidad para establecer qué cosa no puede aceptar un congresista. Mm, sí, sí. Además, también creo que otra cosa que hay que agregar a esa lista, que es bien importante, es los criterios sobre la revisión de los pedidos de acusación penal que llegan al Congreso. Es decir, Exacto. están, digamos, los juristas pensando de que ellos son algo así como jueces, prejueces, ¿no? O sea, casi una suerte de actuación como si fueran ya quienes determinan si ha habido delito o no. Es labor que no les corresponde de acuerdo con la Constitución. Los únicos que pueden hacer eso son los jueces del sistema judicial y los únicos que pueden acusar son los fiscales. Los únicos que les piden es hacer un control de que si hay, digamos, un debido proceso, nada más. Si has cumplido con el debido proceso, se ha cumplido con todas las etapas que se requieren para evitar que haya una arbitrariedad, un abuso en el uso de esas funciones, nada más. Pero en verdad se ponen a actuar como si fueran jueces y empiezan a determinar, no hay prueba suficiente, entonces no se puede quedar el proceso. No, mira, es tarea del fiscal. Lo que está diciendo el fiscal es, dame autorización para yo poder iniciar la etapa de acusación. Y eso es un mecanismo de blindaje tremendo, ¿no? Porque o no permites que los fiscales lleguen a acusar, o eliminas los delitos más graves y dejas solamente los más leves, y de esa manera terminas haciendo un blindaje Es el caso de Luciana congresistas León. o Le eliminaron de la organización criminal, entonces, claro, está enfrentando los delitos más leves. sí, Obvio. sí, eso. Y por otro lado, ¿no? El mecanismo al revés, ¿no? El usar el mecanismo de infracción condicional para sancionar Para los cualquier cosa. enemigos. Y Que eso, esto es una práctica que va a comenzar a ser cada vez más común. Ya están probando de esa miel y les ha gustado. El caso de Soraya Ábalos ha envalentonado a los congresistas para utilizar, no necesitan pruebas tampoco, las mayorías para sacar del camino o mandar un mensaje de lo que son capaces de hacer. Y ese sí, es el problema en este momento. un problema muy La serio, ¿no? Un institución del problema muy serio. antejuicio, la institución del antejuicio, que en teoría, como decíamos, protege, también destruye. Sí. No, y en ese caso, bueno, a ver, concretamente el tema de la acusación por infracción a la Constitución tiene un problema serio de debido proceso.
muy serio, porque como tú sabes muy bien, eh, la tipificación previa de la infracción es un principio fundamental para cualquier tipo de sanción. Y en muchos casos, al usar ese mecanismo, no lo están cumpliendo, ¿no? Están No, inventando además, infracciones. esto se resolvió en ese sentido. Sí, En el caso de los magistrados, Rey Terry, Aguirre Roca eh, y la tercera, ella, bueno, son tres magistrados, en Delia. la Corte de eso, Reboredo. Delia Robredo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se fue exactamente lo que se dijo. Ujú, ¿Con qué tipificación se ha sancionado a esta persona? Con ninguna. Por lo tanto, no hay sanción posible. Y exactamente. esto es una jurisprudencia del año 2000 o 2001. Sí, 22 años después, el Congreso hace exactamente lo mismo. sí, sí. Es una barbaridad. Y además eso se puede, digamos, en algunos casos específicos combinarse con otros problemas. Por ejemplo, la vulneración de los principios de independencia judicial, que también tiene su propia línea jurisprudencial dentro de la Corte. Entonces, tienes, por lo tanto, una suma, ¿no?, de afectaciones a principios básicos que están reconocidos internacionalmente, que no son respetados por el Congreso. Entonces, por esa razón también, El Consejo las Nacional de la voces de salirse del Magistratura, sistema claro, interamericano también son fuertes, por esa razón, ¿no? claro. El Consejo Nacional de la Magistratura, que todavía está en investigación penal, y Mm, conjuntamente con un congresista, el señor Luna, que tiene bastante poder además dentro del Congreso, él también está procesado. Es increíble. Bueno, el objetivo ahora es destruir la Junta Nacional de Justicia, la institución que la sustituye al Consejo Nacional de Magistratura porque había sido capturado por el poder político. Entonces ahora hay que destruir a la Junta Nacional de Justicia. Ya lo habían venido anunciando, pero ayer ya se materializó. Ya presentaron una denuncia constitucional contra 3 de 7, pero la idea es volárselos a todos, obviamente. sí. Y en ese Y el caso, ojo vocero, que, sí, y la base es Willax, ¿no? Willax investiga, Patricia Chirinos acusa, ya tienen una mayoría, basta con 66, no necesitas 87, y te vuelas la Junta Nacional de Justicia. sí. Y en ese caso tendríamos nuevamente los mismos problemas, es decir, tanto el problema de que no puedes inventarte una infracción, y la segunda cuestión es que los mismos de las Juntas Nacionales de Justicia son parte del sistema de justicia, porque son quienes designan designan, digamos, jueces, los que eventualmente los sancionan, entonces son parte del sistema. Y son jueces, digamos, porque también, como digo, pues juzgan el comportamiento de los magistrados y los fiscales, ¿no? Por esa razón se le aplica también el mismo principio de independencia judicial que toca, digamos, a los jueces en general. Desde mi punto de vista, eso es algo que seguramente va a también decir la Corte cuando llegue el caso. En estos casos van a llegar finalmente al sistema interamericano, eso es inevitable, ¿no? Y hay que recordar además que el sistema interamericano, en ocasiones anteriores, incluyendo el Tribunal Constitucional que has mencionado, ha terminado declarando la necesidad de responder a las personas que se fueron sacados irregularmente de sus puestos. El tema son los tiempos, ¿no? Pero si, imagino, empieza a haber toda una práctica sistemática, esto va a ir un poco más rápido de lo habitual. Y posiblemente va a originar algunas medidas por parte de la Corte y del sistema interamericano, incluyendo la Comisión, para tratar de prevenir en lo posible esta situación. Bueno, Soledad los anunció que va a ir a buscar justicia directamente a la comisión porque es evidente que ella presentó una acción de amparo y se la devolvieron, se la rechazaron. La apeló y hace un año y medio que no se la resuelve. Hace un año que no se la resuelve. Y ella era la fiscal de la nación. Imagínense a nosotros los pobres mortales lo que nos puede hacer el sistema de justicia cuando tiene miedo. Y parece ser que en el sistema de justicia hay muchísimo miedo. O sea, no pudimos ni siquiera sacar un comunicado para establecer lo que es obvio para cualquiera, que la destitución de Zoraida Ábalos es un acto que amenaza la independencia judicial, porque está dividida la Corte entre los que sí quieren decir algo y los que se mueren de miedo de decir algo, porque si dicen algo, van a ser perseguidos, como la Junta Nacional de Justicia, que sí dijo algo, no mucho, algo, perseguido, persecución política. Sí, pero esa es precisamente la razón por la cual se impide que los congresos hagan lo que están haciendo. Porque lo que estás describiendo es la ruptura de la independencia judicial. Porque ya tienes un juez que está temeroso de actuar,
en razón de la amenaza del poder político. Eso es una ruptura de un principio básico que es que te permitir que a ti te juzgue un juez que sabes está libre de presiones indebidas. Y eso es una ruptura del Estado de Derecho. A ver, Iván, entonces la pregunta se cae madura. A ver, la separación de poderes en el Perú en este momento está severamente amenazada. El legislativo tiene preeminencia sobre cualquier otro poder del Estado, tiene neutralizado el sistema de justicia y a punto de capturarlo, porque si captura la Junta Nacional de Justicia, va a capturar inmediatamente a los órganos que controlan el sistema electoral. Está persiguiendo también al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al que no puede perseguir, pero quieren hacer un proyecto de ley para poder perseguirlo, o lo quieren perseguir en su condición de vocal supremo. Tienen un tribunal constitucional que le dice al Congreso que tiene que perseguir a los titulares de los órganos electorales. Eso está en blanco y negro, en una resolución. Tenemos un gobierno, un ejecutivo, que tiene que responder por la muerte de 49 peruanos muertos por proyectil de arma de fuego. Entonces, en un sistema donde los derechos humanos, los derechos de todos, están bajo amenaza real e inminente, porque los 49 fallecidos ya están fallecidos, y donde la separación de poderes se enfrenta a esta coyuntura, que son los dos pilares básicos de una democracia. ¿Esta democracia ya no es democracia? Bueno, creo que de hecho hasta los que miren este tema a nivel internacional han dicho que tenemos ya un régimen híbrido, ¿no? Que no es una dictadura abierta, eso no es, pero que tampoco es una democracia, digamos, con todos los componentes funcionando, ¿no? Y que, digamos, eso lleva a pensar en qué tipo de régimen híbrido tenemos, porque tenemos, digamos, hay cierta todavía resistencia entre distancia dentro del sistema estatal, hay gobiernos regionales, municipalidades funcionando de manera autónoma, pero el Estado de Derecho es el que se está viendo seriamente debilitado. Ojo, Y ayer me he enterado, por si acaso, una información de la ex congresista Patricia Donaire, que hay un proyecto de ley en el Congreso que busca la destitución de los gobernadores regionales si no contestan los informes que piden los congresistas a la velocidad que los piden. es cierto, y de hecho se han quejado los gobernadores de eso, ¿no? Es una cosa de destitución de una persona elegida por voto popular solo puede Sí, ser por causa gravísima. sí. No, no me has mandado el informe que te he pedido, te destituyo. Sí, no, es una cosa absolutamente desproporcional y nuevamente, ¿no? Otro mecanismo de presión Entonces, eso de que sobre los tenemos autoridades. gobernadores y autoridades democráticamente elegidas, sí, pero que puedan operar sin presión, Sí, aparentemente no. Ahí están los proyectos para eso, para presionar. exactamente. Entonces, toda esa situación, digamos, terminaría ya de concretarse un sistema abiertamente autoritario si las elecciones no son limpias. Y una garantía de elección limpia es de nuevo autoridad electoral no sometida a presiones. Es que a veces parece que hubiera caído sobre el Perú una maldición bíblica, ¿no? Porque después de la peste, de la pandemia, un gobierno corrupto, pero lo que sorprende es la velocidad con la que robaron. Y ahora un sistema que está desmantelando la democracia a pedacitos todos los días. Conversábamos Sí. en la pausa que Perú se va a comenzar a parecer a Guatemala. Mm. Habría que explicar qué cosa es Guatemala hoy. Sí, bueno, es un sistema en el cual un grupo de actores políticos logran, digamos, ir controlando instituciones claves, incluyendo el sistema de justicia, incluyendo instituciones, digamos, que se encargan de revisar procedimientos de más alto nivel, y usan esas herramientas para bloquear la posibilidad de que los opositores puedan competir de manera pareja, ¿no? O sea, decir, un sistema en lugar de, como hemos visto en el caso de Venezuela, por ejemplo, con Chávez y Maduro, ¿no? Que es el ejecutivo el que, digamos, manipula elecciones y bloquea el resto, aquí más bien es una coalición de actores que hacen más o menos lo mismo, ¿no? Que busca manipular desde diversas áreas el manejo del Estado. Y eso lo hacen además, ¿no? Con una
protección abierta de intereses ilegales, ¿no? De corrupción y demás, que inclusive las personas que luchan contra la corrupción terminan siendo sancionados, ¿no? En lugar de ser los corruptos los que vayan a la cárcel. Entonces, enjuiciados, perseguidos, perseguidos, ¿no? y con Es y además, ojo, en tremendo. Guatemala sí con mucha violencia Y hay política, mucha ¿no? más violencia política, sí, es algo que, ojo, que hay que tener cuidado porque ya los niveles de, por ejemplo, discursos de odio están creciendo en el Perú y es un tema muy peligroso. Pero ese, digamos, ese es el contexto. Claro, Entonces, nosotros también tenemos violencia política, ojo, que una turba se pare en el Jurado Nacional de Elecciones con un megáfono y diga que van a matar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, estás a un pelito de pasar a la acción. Y yo acá en esta ventana les podría contar todo lo que he escuchado. O sea, hay violencia política en el Perú. A mi casa han venido ya 2 veces y van a seguir viniendo, sí, porque lo que yo represento es justamente lo que se quiere evitar, que sí. alguien diga que hay turbas empleadas para generar un proyecto político totalitario, que ¿No? eso es lo que estamos... Y además que es un discurso incoherente, ¿no? Porque por un lado se condena la violencia política del rival, pero la Sí, propia claro. se hace oídos sordos, ¿no? Entonces, en No, realidad dicen que son pacíficos. toda violencia política debe ser Es muy gracioso. rechazada, no importa de dónde venga, ¿no? Tirar caca es un acto de libertad de expresión pacífica. Bueno, hablando de esto, hay una marcha para el 19 de julio y también tenemos que hablar de derechos constitucionales. Eh, el general Arriola, que es vocero de la policía ahora en varios medios y que se toma fotos con la señora de la pestilencia, ha salido a decir que las personas que vengan a Lima van a ser registradas en un registro de entrada a Lima. Mm. Y anoche me preguntaban si eso era constitucional. Y evidentemente no lo es. No, Pero evidentemente no. O sea, que alguien pueda tenemos, creer tenemos que la ciudad de la Lima tiene... libertad de movernos por el país sin ningún tipo de restricción. O sea, pero aplaudido, ¿ah? No, ¿cómo los vamos a dejar entrar? Como si hubieran unos propietarios de un pedazo del territorio y unos Mm. extranjeros dentro del propio territorio. Yo no sé si a la policía le dictan curso de derechos humanos o no. Yo creo que sí. Por lo menos yo tenía entendido que sí. Pero ¿cómo puede alguien decir una barbaridad de ese calibre Mm. y nadie dice nada? Sí. ¿Cómo vas a registrar Mm. a personas que vienen de provincia a Lima en un registro de provincianos que ingresan a Lima? ¿En qué cabeza cabe eso, por Dios? Sí, sí. Digamos, es probable que como otras medidas no tengan como objetivo realmente ejecutarse, sino muchas veces son cosas que se hacen para a veces generar miedo, temor, ¿no? O sea, buscan decir, ah, mira, Claro. te van a registrar, ojo, no vengas, ¿no? Por más que Además, luego digan, fue una mala interpretación de lo que dijimos, en verdad no vas a hacer eso, ¿no? claro, son palabras textuales, ¿sabes? La cita es textual. Sí, yo lo sé, te digo las excusas que harán después cuando evidentemente no puedan, pues, ejecutar algo así, ¿no? Ahora, Ahora, de nuevo viene salvo el que discurso, Karen, el discurso contradictorio. Si estas marchas son un fracaso, si no va nadie, ¿por qué están tan asustados? claro, ahora, salvo que Karen de estado de emergencia en la ciudad, ¿no? Digamos, podría ser Eso es lo que tenemos que va a una medida suceder. Van a declarar en estado de emergencia en la ciudad de Lima, con lo cual perdemos el derecho a la libertad de tránsito, a la libertad de reunión y a la detención arbitraria. Mm. Bueno, pero veamos, a ver, igual tiene que haber razones, digamos, No, no sensatas hay ninguna razonabilidad ni pero, proporcionalidad, claro, salvo la de, igual fue en enero y febrero, diciembre y enero. La razón no es proporcional, o sea, no hay terrorismo en el Perú. Eso hay que repetirlo de una y otra vez. No hay terrorismo sí, el Partido Comunista Militarizado del Perú en el BRAEM, nada claro, más. claro, Movadef pero sí, ese tiene son un grupo de otro tipo de objetivos, ¿no? Otra simpatizantes de los lógica, presos, sí. ¿ya? No hay presos políticos en el Perú, ojo, Mm. no lo hay, y tampoco hay terrorismo en el Perú. Ya no hay terrorismo en el Perú. Entonces parece Digamos, ser que la DICOTE se convierte en una
herramienta de persecución de ciudadanos, porque no se me ocurre para qué otra cosa pueda servir, salvo que estén ubicados en el BRAEM, por supuesto. Los Blind siguen siendo considerados un grupo terrorista que Por opera, supuesto. entonces es parte, digamos, de las definiciones, y efectivamente sí siguen siendo un riesgo, pero más bien lo que está pasando en el Brain es que, como se ha venido reportando, ¿no? Hay un aumento también del narcotráfico, ¿no? Que más bien es, creo, un riesgo de otra naturaleza que nos está sobrepasando. Entonces yo diría, ojo, de verdad ahí la policía tiene una tarea gigante, ¿no? Pero, digamos, estamos más preocupados de registrar a la gente que llega a Lima, ¿no? El terruqueo. Y el terruqueo se ha convertido en el deporte nacional. Yo he Mm, tenido acá gritando durante una hora terrorista comunista. Entonces, cualquier persona es sospechosa de terrorismo en el Perú. Cualquier persona. sí, sí, no, Cualquier persona. Y eso es gravísimo para un país. eso es, Porque digamos, por diversas pierdes razones, todos tus ¿no? derechos constitucionales. Es una forma de deshumanizar, ¿no? Porque cuando te dicen, cuando te usan ese calificativo contra ti, pues ya no tienes derecho a nada, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, y eso es una forma atroz, ¿no? Porque además eso se combina con un discurso de ellos contra nosotros, ¿no? Entonces, nosotros somos los, bueno, digamos, entre comillas, ¿no? La gente buena, y esos que vienen son los enemigos, y al enemigo, digamos, no hay que conversar y dialogar, sino, digamos, neutralizar, incluyendo la desaparición, ¿no? A veces física, ¿no? Del enemigo. Entonces, ese tipo de discurso que va de la polarización a la violencia, creo que es el riesgo más grande que tiene el Perú en este momento. Todavía tenemos elecciones limpias, justas y transparentes. Transparencia ha hecho un gran trabajo defendiendo justamente que el proceso democrático del 2021 fue limpio, justo y transparente. Pero algunas personas sostienen que hubo un fraude y siguen sosteniéndolo. Sí, A bueno, es futuro, en, cuidado, ¿no? a futuro, en esta reescritura permanente de la historia que estamos teniendo en los últimos meses, ¿qué desafíos tiene transparencia Mm. para preservar elecciones justas, libres y democráticas? Sí, primero tenemos una situación de incertidumbre, porque aunque legalmente en el 2026 recién habría elecciones nuevamente, la situación es muy inestable, ¿no? Entonces hay una probabilidad de que se tenga elecciones ante ese plazo, ¿no? Y eso implica estar listos para preparar al sistema para enfrentar esa elección. Segundo, un escenario bien diferente es tener autoridades independientes, digamos, que guardan su autonomía, a instituciones como los años 90, ¿no? Los fines de los 90, que estaban controlados por el poder político, y eso complica las cosas tremendamente, ¿no? En ese segundo escenario, lo que realmente ocurre es que hay tanto a nivel internacional como también nacional una movilización mucho mayor, ¿no? Porque es bien diferente cuando no confías en el proceso y sus autoridades. Eso obliga a tener casi un observador en cada mesa, porque tienes que estar mirando cada detalle de lo que pasa en todo el país para garantizar, para empezar, de que el día de elección sea todo correcto. Y luego tienes un alto riesgo de que durante la campaña las condiciones de competencia sean muy desiguales. Por ejemplo, eliminación de candidaturas. Antes del proceso, durante el proceso, ¿no? Y en algunos casos, los más graves, recordarás la historia reciente en Colombia, asesinato de candidatos. Es la situación más seria dentro de esa dinámica de conflicto Ya creciente. estamos viendo en el Congreso de la República la necesidad de todo aquel que parezca competir con las posibles candidaturas del Congreso va a ser eliminado. Ese ha sido el mensaje, ¿no? Hacer una denuncia contra Salvador del Solar, ya contra Vizcarra, obviamente, ¿no? Pero contra Salvador del Solar, y han prometido hacer una contra Sagasti y contra otras personalidades más, en el afán de que no postulen, de impedir Sí, su postulación. sí, claro. No, y además, como digo, si controlas, por ejemplo, el sistema electoral, tienes mil y un maneras para buscar la eliminación de candidaturas, ¿no? Además, Además, en un sistema ya en el proceso, por tan supuesto, enredado como el antes, nuestro, donde hay durante y tantas después. formalidades, te dice, mira, acá tu identidad es la letra A de la placa de tu auto, mintió su declaración jurada, sale Tal, fuera. del concurso, sí, ya está, fuera No, de la escena. cualquier arbitrariedad, obviamente.
Sí, entonces eso es muy, muy ¿Cuál es peligroso, ¿no? la perspectiva hoy? ¿Pesimista o optimista? Es, de un pesimismo, pero militante. Es decir, ok, hay que ser realistas en el sentido de que, bueno, el escenario es malo en estos momentos, pero hay que actuar, ¿no? Hay que movilizarnos, hay que, digamos, no quedarnos estáticos, sino más bien accionar con todas las herramientas que disponemos y también movilizar actores que creo que ahora, pues, digamos, están todavía silenciosos, ¿no? Pero seguramente es necesario movilizar a otros actores que vayan dándose cuenta de que este camino es un camino autoritario muy peligroso, ¿no? Porque ¿Este no 19 hay, hay que salir? sí, yo creo que es un derecho ciudadano, ¿no? Sin duda. Yo sé que por eso en una cuestión que lo digo abiertamente, ¿ah? Porque sabes que estoy de transparencia, no puedo aparecer como que No, ando no, no, siempre evidentemente no. a favor, Pero pero en sí la puedo decir medida en que que es, no a ver, sea una marcha partidaria, sino una sí, marcha ciudadana de sí. personas que no quieren perder la forma democrática de gobierno, cualquier Sí, peruano tendría que estar ahí, ¿no? o sea, yo creo que es un derecho ciudadano inalienable, el de salir a protestar pacíficamente cuando consideras que hay razones para ello. Y creo que, sin duda, en nuestro Perú de hoy hay muchas razones para levantar la voz, y eso es algo que además Ahora, hay debería una razón que ser yo creo que es la más canalizado poderosa, positivamente, ¿no? hay una ¿Cómo? razón que creo que es la más poderosa de todas, que es la razón estadística, ¿no? O sea, yo sé que mucha gente no cree en las matemáticas, pero la estadística es una ciencia. Y estamos hablando de una estadística muy dura con los poderes del Estado, con Sí, los poderes constituidos. Dina Boluarte tiene 12% de aceptación y el Congreso tiene 6, última encuesta IEP. sí, sí. Estadísticamente está claro que este país ya se manifestó y está claro lo que quiere. El 82% del país quiere un adelanto de elecciones. Pero, Sí. obviamente, las autoridades nunca leen o no quieren leer estadística, no quieren saber de matemáticas y muchas veces una expresión popular de esa encuesta es lo que se necesita para que se vea cuál es el sentir de la mayoría de la población respecto a lo que está pasando en el Perú. Sí, mira, ese tema no es muy sencillo de explicar en ningún lugar del mundo, ¿ya? Es decir, situaciones en las cuales una gran mayoría de la ciudadanía está muy molesta con el poder político, es una cosa que ocurrió muchas veces en la historia sin que en un momento dado implique grandes movilizaciones. Pero, por razones que de verdad los científicos sociales investigan una y otra vez, tienen estas ideas generales, pero no hay ninguna fórmula matemática que te diga ya que en este momento va a ocurrir una movilización, ¿no? De No, pronto ciertas cosas coinciden y tienes movilizaciones masivas como resultado de esa desazón, de esa molestia acumulada. Ese es, como te digo, podemos ir desde la Revolución Francesa hasta la Primavera Árabe, o sea, podemos hacer una no, larga y dilación hasta de los esas. jóvenes en Lima en el año 20 protestando porque habían derrocado, había una conspiración para derrocar a Vizcarra. O sea, El esas único tema, movilizaciones en todo el país fueron el único espontáneas, tema en pues la todos gente esos estaba casos, sacada. el único tema en todos esos casos, de la Revolución Francesa, la Primavera Árabe, hasta el 2020 del Perú, es que incluso cuando es exitosa la movilización y logra que la gente salga del poder, está en ese momento en el poder, digamos, o salen por haber hecho un mal manejo del mismo, eso no te asegura inmediatamente una reorganización del poder hacia vías democráticas. Necesitas hacer algo más. Yo creo que Algo. mucha gente, yo creo que ese es el punto clave. O sea, ¿qué agenda logramos construir en el país para que no se quede solamente en que cambiamos a alguien en el puesto, sino que Claro, y empezamos a sobre todo, construir una agenda para real que para no mejorar la democracia? perdamos, para que no perdamos la forma democrática de gobierno. La forma democrática de gobierno es la que nos garantiza que yo pueda estar sentada esta mañana contándoles cómo hay un congresista mochasueldo. El día que perdemos la forma democrática de gobierno por completo, ya no hay libertad de expresión. Sí, Cuando este sí, de programa acuerdo. desaparezca, ya no hay No, sí, libertad de expresión. eso Ese es es, el digamos, problema. digamos, cuando llega un régimen autoritario, cualquiera sea el signo, ¿no? Ortega en Nicaragua, o Maduro en Venezuela, o Bukele en El Salvador, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, ¿no? Que van a empezar a hacerle la vida muy difícil a todos aquellos
que son voces opositoras, ¿no? Bueno, ya nos la hacen bien difícil, ¿ah? No, sí, claro, ya eso es. Ya Bueno, nos la por una hacen parte, bien difícil. digamos, decir las cosas que se deben decir siempre ha sido difícil en el Perú, ¿no? Eso no es una novedad. Claro. O sea, entre el acoso judicial para No. algunos colegas y el acoso físico es bien difícil, no es Sí, fácil. sí, Pero acá no, no es. estamos, ¿no? Pero eso hay que explicar a la gente que puede desaparecer porque es muy incómodo para el poder político tener que someterse a la información que sobre él defendimos. Es muy incómodo, muy desagradable. No les gusta. Y esa Nos es la vamos, única. Rosa María. Sí, 9:24, es tardísimo. Ha sido un placer conversar con Iván Lanera. Él es el secretario ejecutivo de Transparencia. Ya saben, lean la Constitución. Ustedes tienen derechos. No son un regalo, son un límite al poder. Entonces, lean la Constitución por el amor de Dios y no se sienten a esperar que alguien les diga que tienen derecho a algo cuando hace mucho tiempo que lo tienen. Gracias, Iván, por haber estado con nosotros. Nos Rosa María. vemos y con ustedes será hasta mañana. Hasta pronto, Abel. Chao, chao. Hasta mañana, Rosa María. Cuídense bastante. 8 de la mañana es la cita. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.